Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les habla su profesor Walter. He querido grabar este video a pedido, bueno, por dos razones. Primero, a pedido de algunas personas que me han dicho: ¿por qué no cuentas tu historia, no cuentas tus anécdotas, tus experiencias, tu chasco? Danos tus testimonios, cuéntanos cosas, algunos entretelones, algunas cosas que nadie sabe, esas cosas que te han pasado y te las has guardado. Eh, es bueno hacerlas públicas, ¿verdad? Quizás sin dar nombre y datos personales, pero contar la experiencia. Y aquí viene el segundo motivo. Segundo, porque nadie tiene la vida comprada. Uno no sabe si va a poder compartir esto personalmente en algún momento con alguien. Y es bueno que quede registrado para que sirva de testimonio, sirva de antecedente, eh, para que de alguna manera contribuya a conocer más a este servidor, eh, y para aquellos que no tienen la experiencia en el campo misionero sepan que pasan cosas y que hay que estar alerta. ¿Ok? No todo va a ser tan simpático. Hay cosas un poquito escabrosas, incómodas que voy a contar, pero ya está. Al que no le gusta, pues que no vea el video. ¿Ok? Eh, Tampoco se trata de alimentar el morbo, ojo, pero son experiencias reales. Y yo quiero contarlas porque seguramente muchos de ustedes las han vivido o las van a vivir. Quiero que se acuerden de mí cuando escuchen estas historias y les pase a ustedes también lo mismo que me pasó a mí. ¿Ok? De todas maneras, igual voy a hacer una reflexión espiritual, digamos, porque de hecho es inevitable hacer una reflexión espiritual de esto. A ver, ¿por dónde empiezo? Nosotros reconocemos que hay una dimensión inmaterial, invisible, que hay potestades, hay principados, hay espíritus, ¿cierto?, que nos rodean, que son testigos, que nos observan, que tienen el poder y la capacidad de influir físicamente en nosotros, pero también psíquicamente. Sí, psíquicamente. Y mucho se habla de los endemoniados y de las posesiones demoníacas, ¿verdad? Y claro, tenemos la idea, la imagen a través de la cinematografía de que la posesión demoníaca, o el endemoniado, ¿no es cierto?, el poseído, es una persona media exagerada, que tiene manifestaciones sobrenaturales de algún tipo, físicamente, que realiza hechos extraordinarios, ¿no es cierto? Si no, vayan a ver la clásica película El Exorcista, donde la mujer se le da vuelta la cabeza y camina por el techo y una serie de cosas bastante grotescas. Y uno tiene esa imagen, el consciente colectivo tiene esa idea, pero no es así. O sea, no niego que no pueda ser así, pero no siempre la posesión demoníaca o la presencia de un espíritu inmundo tiene necesariamente que manifestarse de esa manera grotesca o sobrenatural. ¿Vale? Porque la posesión demoníaca, y ahora voy a hablar desde mi experiencia personal en el campo misionero, no siempre es grotesca. La posesión demoníaca puede ser muy sutil, extraña, rara. ¿Te puedes dar cuenta? Sí. ¿Te puede confundir? Porque puedes estar frente a un endemoniado y tú tener tus dudas. Decir, bueno, esto que está pasando, esta conducta que está teniendo esta persona, ¿es normal?
Y si no es normal, ¿es porque está bajo la posesión de un espíritu inmundo? O sea, hay un poder sobrenatural actuando, influenciando en esta persona que me está pareciendo un poco rara. A esa sutileza me refiero. Una persona que tiene un aspecto normal, incluso respetable, puedes expresarse de manera normal, pero hay ciertas cosas, señales que te dan a entender que esta persona tiene algo en su cabeza, que no está procesando mentalmente algunas cosas. Y esta persona de repente se sale un poco de la línea, del marco, y comienza a hacer o decir cosas que te dan a entender que está teniendo un problema en su cabeza. A esa sutileza me estoy refiriendo con las posesiones demoníacas que no necesariamente son grotescas. ¿Vale? Y en el campo misionero me ha tocado lidiar con este tipo de personas. Ahora, hay algunas que he identificado automáticamente, rápido, que están con una posesión, que hay un problema ahí. Que hay un espíritu inmundo que está manejando su mente. Está influyendo en sus procesos de razonamiento, de relacionarse con otro, por cómo está viendo las cosas y cómo se expresa y para dónde te quiere llevar y qué cosas te sugiere. Y comienza, en muchos de esos casos, comienza a influir también en su conducta. Y tú notas que estás frente a una persona extraña, rara. ¿Vale? Ahora, esa persona puede tener esa conducta o esas manifestaciones constantes, o puede tenerlas a veces, en ciertos momentos. Entonces, a mí, en todos estos años de visita misionera, de contacto con personas en todo el mundo, vuelvo a repetir, me ha tocado captar directamente, inmediatamente a este tipo de personas, pero hay otras de las cuales he tenido sospecha y no he estado seguro. Y ahora con los años comienzo a acordarme y a reflexionar y empezar a repasar algunas cosas y claro, me estoy dando cuenta que esa persona había estado influenciada por un espíritu inmundo. Solo que yo no tenía la certeza o lo vi humanamente, no lo vi con ojos espirituales. Y en la obra misionera uno aprende a eso, uno aprende a filtrar a la persona que tienes adelante, no solamente sensitivamente, es decir, usando tus capacidades sensoriales, ¿no es cierto?, para verla, ¿no es cierto?, sino que también aplicarle un filtro espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Y les cuento un caso. Bueno, les voy a contar varios. Les voy a contar el más reciente. El más reciente. ¿Cuándo fue? Hace algunos meses atrás. Hoy es 18 de diciembre de 2023. 18 de diciembre de 2023. Hace algunos meses atrás, a mitad de año, por X razón, conocí a una persona, varón, y esta persona me la presentan, ¿no es cierto? Y me dicen, le presento al pastor tanto. Pastor. Bueno, y nos caímos bien, hubo una conexión, conversamos, enganchamos con algunos temas, qué sé yo. Me llamó la atención que este pastor manifestó mucha disposición conmigo, a ayudarme, a cooperarme, inmediatamente nos sentamos juntos, me acuerdo, en el lugar donde estábamos y inmediatamente se generó una amistad muy bonita y fue muy rápido.
Y bueno, a mí también me cayó bien, se notaba muy humilde, muy sencillo, muy abierto a aprender. De hecho, me comentó que tenía muchas ganas de aprender la palabra de Dios y él notaba que yo sabía un poquito y quería que yo le aportara. Por supuesto, yo le dije, si está en mí ayudarte y enseñarte y guiarte, orientarte, por favor cuenta conmigo. En fin, se generó un feedback muy bonito. Y pues, a los 2 días quedamos de acuerdo de juntarnos porque lo invité a un evento X muy cultural. Entonces, bueno, lo invité. Y esto fue al día siguiente o 2 días después, algo así. Y nos reunimos, nos juntamos. Y mientras íbamos a pie a ese lugar, a ese centro cultural, bueno, comenzamos ya a entrar más en confianza y él me empezó a contar su vida y sus cosas y anécdotas y nos reíamos y qué sé yo. Y mientras íbamos caminando. Eh, y empezó a contar algunas historias que a mí me llamaban la atención. Eh, Me llamaban la atención, no sé. Cosas que me imagino que una persona madura, seria, con una responsabilidad espiritual, porque supuestamente era pastor o es pastor. Entonces, que me contara algunas historias personales, bastante infantiles, irresponsables. Entonces me llamó la atención. Eso ya me empezó a llamar la atención. Pero bueno, la sorpresa estaba por venir, porque cuando llegamos al evento, al lugar donde yo lo había invitado, ¿verdad? Bueno, a todo esto yo iba con mi cámara, siempre grabando y compartiendo, ¿no es cierto? Porque después yo subo a YouTube toda esa experiencia, qué sé yo. Bueno, dicho sea de paso, nunca subí ese video con él, después que me cuenta lo que me contó. Y ahora se lo voy a compartir con ustedes. Entonces, cuando entramos al evento, era un evento cultural, y vengo yo y le comento, ¿no es cierto? Le digo, mira, sabes que tengo un proyecto literario, estoy escribiendo un libro hace varios años y todavía no lo puedo terminar y qué sé yo, todo bueno. Los que me conocen saben que estoy hace rato con un libro y todavía no lo puedo terminar. Yo que lo terminase me sería súper difícil porque, bueno, no les voy a contar ese tema, pero es carísimo publicar un libro. El asunto es que le cuento, le digo que tengo este proyecto literario y me dice, bueno, ¿y cuál es la temática? ¿De qué se trata? Y le empecé a contar, mira, consta de tantos capítulos, este es lo que cuento en el libro, qué sé yo. Entonces él me dice, bueno, yo también me dice, también estoy escribiendo un libro. ¡Wow! Le dije yo, qué tremendo. ¿Y cuál es tu temática? Entonces este pastor me dice, señor mío, me dice, estoy escribiendo un libro sobre el trasero de las mujeres. Bueno, y como gracias a Dios tengo cierta inteligencia emocional, experiencia en este tipo de sorpresa y, y bueno, entonces yo dije, no, aquí pasa algo. Entonces, muy inteligentemente comencé a escarbar un poco más, ¿verdad? Le dije, oye, pero no me digas, sí, me dijo, estoy investigando sobre el trasero de las mujeres. Ah, le dije yo, ¿y cuál es tu método de investigación? Bueno, me dice, me paro en las plazas a observar el trasero de las mujeres. Y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Porque este hombre es un hombre que habla por redes sociales y habla de la palabra de Dios y una cosa que... ¡Wow! Y sí, bien, mira tú, le digo yo alentándolo para que me siguiese contando, ¿verdad? Y viene y me dice, sí, me dice, pero yo le digo, pero ¿cómo lo haces? ¿Tú te paras así en una plaza y te pones a mirar? O no, me dice, y yo escojo alguna plaza, me pongo a mirar los distintos tipos de trasero. Bueno, no le voy a dar detalles, pero él me empezó a dar detalles de los tipos de trasero de mujer. Una cosa patética, realmente, que daba vergüenza ajena. Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y me decía, sí, mira, hay de este tipo. Y él gozaba explicándome los tipos
de traseros de mujeres que él ha observado. Así que eso es lo que hace, se para en las plazas, dice, y está tardes completas observando, dice, traseros, y los describe en su libro y sobre los traseros. Así que pues le dije, bueno, ¿y tu libro lo tienes muy avanzado? ¿Ya estás por terminarlo? No, me dice, me falta todavía, me falta mucho todavía. Oye, le dije, ¿sabes qué? Me llama la atención tu método de investigación, le dije yo, y tú dedicas tiempo pues, de ir a los lugares así a mirar. O sea, tú te dedicas a mirar, a mirar. Sí, me dice, yo me pongo a mirar, los miro. Y mientras íbamos caminando por ese lugar donde estábamos ahí, empezó ahí mismo a decirme, mira ese, mira ese, mira ese otro, mira ese otro, mira la forma, mira aquí. Bueno, no le voy a dar más detalle porque es como tragicómico esto. Eh, pero, ¿a dónde voy? Que estas personas, y quizás no es la única, pero estas personas tienen directo contacto con otros creyentes. Son pastores, son guías. Están en contacto con mujeres creyentes, con niños. Entonces, ¿dónde está la pregunta? Y acá hago la conexión con el tema espiritual. Que efectivamente esta persona no estaba en sus cabales, porque ustedes le hubieran visto el rostro, es que les brillaban los ojos cuando me hablaba de eso. Entonces, esas personas, para mí, están efectivamente bajo la influencia o la posesión de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Son personas que no actúan normalmente. O sea, esta persona, segunda vez que la veía, y ya se tomó toda esa confianza para largarme todo eso. Claro, y como vio que yo no me escandalicé, digamos, porque a propósito, digamos, me lo tomé con calma para que me siguiese hablando, y me habló muchas cosas más que no las voy a compartir. Solo le cuento eso para que capten ustedes el nivel de cosas que pasan. Entonces, hay personas que no son normales, no actúan normalmente, son actores, pueden actuar normalmente y de acuerdo a la profesión que tienen, de acuerdo a lo que profesan, pero hay ciertas instancias en las cuales se desdoblan y son otras. Y comienzan a hablar de incoherencia, cosas grotescas, con total normalidad, que revelan la intimidad de sus pensamientos y de sus intenciones. Ahora, hay algunos que las expresan, como este pobre hombre, pero hay otros que no. Y es una cosa impresionante porque el espíritu que tenía este hombre se evidenciaba en su mirada. Era una mirada lasciva, era una mirada sucia. Sus ojos brillaban, su rostro se gozaba al hablar de ese tema. O sea, yo esperaba, porque yo recuerdo que en la medida que avanzábamos en el lugar de los pasillos donde estábamos ahí, en ese lugar cultural, yo le comentaba sobre autores, sobre esto otro, y me di cuenta que él no entendía nada de lo que yo le hablaba. O sea, no era una persona letrada, no era una persona avesada en autores, literatura, en teología, en filosofía, en nada. Entonces era como un niñito que yo le hablaba y era como que él me escuchaba en chino. Entonces ahí como que no. Pero cuando le di la oportunidad de que me hablase de la temática de lo que él estaba investigando, me sale con esa cosa. Entonces yo me di cuenta que efectivamente
y ya le contaré otras historias, que efectivamente, bueno, y esta persona yo no sé si tendrá congregación o no, porque no lo conocí más a fondo, yo corté la amistad con él, o más bien él la cortó conmigo, porque después él me invitó de vuelta a otro evento y yo ya no fui. Entonces, a parecer se enojó porque yo no fui a su invitación, pero yo no fui por lo mismo, porque yo decidí no seguir en contacto con una persona así, ¿te das cuenta? Eh, este, y entonces, son personas que están en contacto con otros creyentes, que supuestamente orientan, aconsejan espiritualmente, que oran por otras personas, que ejercen un cargo de pastor, que hablan por redes sociales, que hacen meditaciones bíblicas. Hasta el día de hoy yo lo veo ahí haciendo meditaciones bíblicas por redes sociales. Entonces, y con esto termino, para no aburrirlo. ¿Existen las posesiones demoníacas, cómo podríamos decirlo? ¿Imperceptibles? ¿No grotescas? Sí. 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 ¿Y cómo se evidencian? Se evidencian por a veces las expresiones extrañas de la cara, las miradas. Tú notas que hay una, una fuerza interior que se está revolviendo dentro de esa persona y las hace. Esas personas vibran cuando te hablan de ciertas cosas, cómo se expresan, la naturaleza de las cosas que te hablan. Ahora, si tú analizas más en detalle, en el caso de este caso que te estoy contando, el espíritu inmundo que estaba en este pastor, supuesto pastor, yo hoy día analizo que si yo hubiese tenido el mismo espíritu que él, hubiese entrado en complicidad con él. O quizá el espíritu inmundo se atrevió a expresarse de esa manera mediante este pastor para ver si encontraba en mí esa complicidad. A ver si yo pisaba el palito, como se dice. Me pregunto si cuando yo hablaba con este pastor realmente estaba hablando con el pastor o estaba hablando con el espíritu. Y si yo hubiese sido cómplice de este pastor en ese plan que él tenía, en esas sugerencias que él hacía, ¿no habrá sido factible que él me saltara ese espíritu inmundo en mí? Entonces, hay personas creyentes, bueno, supuestamente creyentes, vamos a hablar de cristianos, porque cualquiera es cristiano. Creyentes, no, pero cualquiera es cristiano. Supongamos que, o sea, ¿qué nos da a entender con esto? Que hay cristianos supuestamente creyentes, pero están bajo la posesión de un espíritu inmundo. Y que este espíritu inmundo se manifiesta, se revela o se esconde o se oculta a voluntad. O sea, nosotros somos un medio para ese espíritu inmundo. Él puede estar viviendo en nosotros, pero no siempre se va a revelar. Se va a revelar en ciertas ocasiones. Va a aflorar, digamos. Dios permita que tengamos esa capacidad de discernir, darnos cuenta cuando alguien, otro ser humano frente a nosotros, no es normal. Darnos cuenta que estamos frente a una persona que no es ella, que no está bajo una influencia santa, limpia, pura.
Bueno, hasta aquí con esta historia, este testimonio. Ya les contaré más. Porque son bien entretenidas algunas. Pero las voy a contar, sí, son cosas reales que me han pasado y, y, y me han formado. Me han hecho tener temple, carácter, me han hecho madurar. Y eso es bueno porque te preparan para cosas más grandes, para cosas peores. Y aún así mantenerte firme. ¿Vale? Bueno, hasta aquí los dejo con este testimonio, con esta historia y esta reflexión. Bendiciones, a su disposición.